segunda charla del día de hoy. Pues muchas gracias por volverse a conectar. Veo que tenemos una audiencia muy parecida a la anterior. Entonces, pues, Emma, adelante. Sí, hola a todos. Hoy tenemos a la doctora Amanda Montejano. A ella también la vi alguna vez en una charla en YouTube, me gustó mucho y pues también pensé inmediatamente en ella para que alguien hablara de matemáticas discretas. Eh, Les leo un poquito sobre ella. La doctora Amanda Montejano es matemática por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, y en 2009 obtuvo el título de doctora en matemáticas aplicadas. Posteriormente se incorpora a la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación de la Facultad de Ciencias, UNAM Juriquilla, como profesora. Cuenta con alrededor de 29 artículos de investigación publicados en diferentes revistas especializadas, 10 artículos de divulgación, así como 2 libros de texto de matemáticas para secundaria. Su área de investigación se ubica dentro de las matemáticas discretas, especializándose en el estudio de coloraciones en estructuras combinatorias, tales como variaciones del número cromático y resultados anti-Ramsey en distintos universos aritméticos. Y hoy viene a contarnos un poquito sobre teoría de Ramsey, origen, filosofía y nuevas perspectivas. Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias, Emma. Antes que nada, pues quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí y agradecer al comité organizador, a Emma, a Sergio Alberto y a Gil. Muchas gracias por invitarme. A mí siempre me gustan estas oportunidades para hablar de matemáticas a una audiencia amplia, no especializada. Y bueno, así me pidieron, ¿no? Que fuera una charla un poco panorámica, como intentando jalar o tener a todo, pues a la gente en la audiencia, aunque no sean matemáticos. Entonces voy a intentar hacer eso. Y además también porque luego ya las áreas se van especializando tanto que luego uno ya no entiende nada. Entonces voy a intentar ser panorámica, digamos, y también ya le dije a Emma que si tienen preguntas o quieren plantearme alguna cuestión, se lo pueden hacer llegar a Emma, no sé si por el chat, y ella me va a interrumpir y yo estoy encantada de eso. Entonces, fíjense, les voy a hablar de la teoría de Ramsey, que es una teoría que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, y voy a pasar la primera parte de la charla, pues hablando del origen, un poco de la historia, de qué se trata esta teoría, cuál es la filosofía que en ella, digamos, subyacente a todos los resultados que se consideran dentro de la teoría de Ramsey. Y después, al final, pues para platicarles un poquito de lo que yo hago o de mi trabajo, voy a mencionarles pues esta parte de las nuevas perspectivas, que son como las variantes a la teoría de Ramsey, que ahora en la actualidad pues están trabajando, y en particular yo. Entonces, a ver aquí cómo se le pasa. Uy, no sé. Ahí está. A ver si no me pasé muchas. Entonces, fíjense, para explicar la teoría de Ramsey, a mí me gusta poner este ejemplo. Si han visto el cielo estrellado, imagínense una noche así oscura, oscura, y fuera de la ciudad, en el campo, cómo se ven las estrellas y cómo todas las civilizaciones a lo largo de la historia, desde las civilizaciones primeras, pues todos los seres humanos hemos distinguido, hemos reconocido figuras y patrones que les llamamos pues las constelaciones también. Y esto responde, pues sí, ciertamente a que los seres humanos somos reconocedores de patrones y los estamos buscando, pero también tiene una explicación en la teoría de Ramsey, y esto es que si el universo es suficientemente grande, si tenemos tantas y tantas y tantas estrellas, es inevitable que emerjan de manera pues natural, sí, inevitable,
estructuras o patrones regulares o en algún sentido cierto orden. Entonces, para explicarles esto y que vean que no es así como dicen, mombo jumbo, sino que tiene un fundamento en la teoría de Ramsey. ¿Y a qué me refiero de manera específica y de manera formal? Voy a platicarles uno de los problemas más clásicos en la teoría de Ramsey. Primero, quiero recomendarles este artículo. Este es un artículo de divulgación para todo público, que está publicado, ya es un poco antiguo, es como de los 90s, en el Scientific American. Lo pueden buscar así en el internet, está el PDF abierto. Y a mí me parece, si les gusta el tema, si les gusta el área, me parece una introducción muy bonita para público en general y muy completa. Aquí pueden observar que en este pequeño como abstract, los autores ponen pues que este brillante matemático que se llamó Frank Plumpton Ramsey probó que el completo desorden es una imposibilidad o es imposible. Entonces, es esta idea que les digo. En cada conjunto de números, de puntos o de otros objetos en diferentes universos matemáticos, necesariamente, si este universo es suficientemente grande, necesariamente va a aparecer o a emerger una subestructura regular o un patrón ordenado en algún sentido. Entonces, vamos a ver por qué es esto. De paso, les digo que este personaje es muy interesante. Voy a mencionar algo de él en un momento. Pero vamos a empezar entonces con este ejemplo, un ejemplo muy sencillo para ver si les puedo transmitir lo que quiero decirles. Imagínense puntos, el ejemplo se trata de puntos en el plano. Entonces, de manera muy concreta, observen esta afirmación. Dice aquí que cualquier conjunto de 5 puntos en posición general en el plano contiene un subconjunto de 4 puntos que son las esquinas de un cuadrilátero convexo. Entonces ya sé que a lo mejor aquí hay gente que no es matemática y prometí empezar suavecito, entonces pues voy a explicarles qué es cada cosa que tienen aquí. Los puntos en el plano son así como las estrellas en el cielo, regados así como sea. Pero les voy a pedir esta condición de que estén en posición general. Quiere decir que no quiero que haya 3 puntos alineados. O sea, los puntos están realmente como las estrellas así repartidas en las 2 dimensiones del plano. No hay 3 puntos en una línea. Esa es mi condición. Y luego, esto de cuadrilátero convexo, esto de convexo, ¿qué quiere decir? Aquí les puse un dibujito que saqué de internet y pone un ejemplo de polígono convexo, es este verde, y no convexo, o aquí le pone cóncavo, es este. Entonces, hay una definición formal en matemáticas que tiene que ver con esta rayita azul. Un polígono es convexo si cualesquiera 2 puntos, el segmento que determina en cualesquiera 2 puntos permanece dentro de la figura y no es convexo en otro caso. Por ejemplo, aquí, este segmento se sale, ¿verdad? De la figura geométrica que estamos considerando. Pero solo quiero que se queden con esta idea intuitiva, creo que sí es clara, de qué es convexo y qué es no convexo, como que tiene una abolladura, una parte así. Entonces, fíjense, 3 puntos en el plano, en posición general, pues siempre determinan un triángulo y un triángulo es convexo. Pero 4 puntos no. 4 puntos, aquí tienen un ejemplo de 4 puntos, y si yo dibujo un cuadrilátero cuyas esquinas son esos puntos, el cuadrilátero me quedó no convexo. Entonces vamos a volver a leer el enunciado. El enunciado dice que cualesquiera 5 puntos contienen 4 de ellos que son las esquinas de un cuadrilátero convexo.
Si ustedes no me creen, los buenos científicos o los buenos matemáticos y matemáticas son los escépticos, ¿no? Hay que ser escépticas para ser pues científico o científica en general. Pues si no me creen, intenten dibujar 5 puntos en el plano, evitando que haya un cuadrilátero convexo. Es decir, que cada vez que yo veo 4, se hagan así, no convexos. Y se pueden pasar ahí horas dibujando, 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 y se van a convencer de que tengo razón. Y se van a convencer también de que en esencia hay solo 3 configuraciones de 5 puntos en el plano, que son las que les estoy mostrando aquí. Y en cada una de esas configuraciones que en esencia tenemos, pueden demostrar, aquí, perdón, ya me avancé, pensé que tenía los dibujos, que hay cuadriláteros convexos. Aquí, por ejemplo, es muy fácil, este cuadrilátero es convexo, aquí pues todos los que están así como más al exterior, y este es el un poco más complicadito, pero pueden observar, por ejemplo, estos 2 puntos y estos 2 forman un cuadrilátero convexo. Entonces, bueno, este es un ejercicio, esta es un poco la esencia de la teoría de Ramsey. Este problema es un problema, pues, antiguo, pero no tanto, como de principios del siglo pasado, 1935. Es un problema, bueno, este ya es como el teorema que ahora les cuento, pero el problema lo planteó una matemática húngara que se llamó Esther Klein, y después estos 2 personajes, Erdős y Sekeres, probaron un teorema que es la generalización de este ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, no me voy a desviar mucho por aquí porque quiero tocar otros temas. Solo quiero enfatizar que aquí el universo que estamos estudiando es un conjunto de puntos, un conjunto finito de puntos en el plano. Y la estructura que estamos estudiando, pues es el hecho de que existan polígonos convexos. Entonces, el teorema general no es solo para cuadriláteros, sino para cualquier polígono con el número de lados que ustedes quieran, ¿no? Hexágonos, octágonos, lo que quieran. Entonces, siempre existe un número suficiente de puntos de manera que podamos garantizar que a fuerzas, con ese número de puntos, emergen estas estructuras que son polígonos convexos. Muy bien. Entonces, antes de continuar, déjenme plantearles un poquito cómo está la historia de la teoría de Ramsey. Es muy curioso cómo surgen las teorías en matemáticas, como que no es que alguien diga, voy a hacer una teoría y se va a llamar así. Yo me llamo Ramsey, voy a hacer la teoría de Ramsey. No, en realidad la teoría de Ramsey empieza antes de Ramsey y adquiere su nombre por la relevancia de sus aportaciones y más que por la relevancia, por la relevancia, pero también como por la esencia, porque los teoremas de Ramsey son como el prototipo de la filosofía de Ramsey. Pero antes que él se reconocen otros trabajos que se le conoce como la prehistoria de la teoría de Ramsey, que claramente tienen esta esencia o esta filosofía y que hoy se estudian como parte de la teoría. Y entonces les voy a hablar un poquito del teorema de Schur, de este no tanto, y voy a mencionar también, lo que quiero enfatizar es cómo, exacto, ninguno de estos personajes se puso de acuerdo para hacer esta teoría, de hecho ni se conocieron, pero las ideas en matemáticas están ahí como flotando y aunque son de diferentes nacionalidades todos estos matemáticos, pues se les iban ocurriendo en esa época las mismas cosas o se iban interesando por estos teoremas que son pues combinatorios de matemática discreta y que iban emergiendo cada uno en su área de investigación que eran muy diferentes para todos.
Entonces, finalmente, después de las aportaciones de Ramsey, además le digo que es un personaje interesantísimo y como pueden ver aquí, no sé si algunos ya se dieron cuenta, pues murió muy joven, muy, muy joven, y aún así sus aportaciones, él no solo era matemático, sino filósofo y economista también. Imagínense, murió a los 26 años, ni siquiera cumplió 27. Y las aportaciones son notables, en matemáticas, en filosofía y en economía. Bueno, ya después de él, el boom de la teoría de Ramsey fue en la escuela húngara, con este problema que les dije de Esther Klein, que estos dos matemáticos, cuando eran muy, muy jóvenes, publican este artículo de los puntos en el plano, y ahí empieza como a florecer y empieza como un contagio ya de este tipo de problemas y se empieza a generalizar el interés en diferentes contextos. A este personaje, Paul Erdős, quizás lo hayan escuchado y a lo mejor lo reconocen más por una foto como esta, pero quise poner la otra porque era muy joven cuando trabajó en estos que son los orígenes de la teoría de Ramsey. Bueno, entonces, para hablar un poquito de Ramsey y de cómo surgen estos teoremas, pues de otro contexto, completamente de otro contexto, son dos teoremas, los teoremas de Ramsey generales, que le dan nombre a la teoría, fueron publicados en un artículo que se llama así, On a Problem of Formal Logic. Y este es el abstract del artículo. Bueno, no creo que no tiene ni abstract. Es así como el primer párrafo. Y dice, pues en este artículo, bueno, este artículo se trata primordialmente, o bueno, trata de un caso especial de uno de los problemas, pues más importantes en la punta, ¿no? De la lógica matemática. Y entonces, fíjense, es muy interesante, y luego mucha gente no sabe esto, que Ramsey estaba, era inglés, trabajaba ahí en Cambridge, y pues fue amigo de Bertrand Russell, de Wittgenstein, que es otro filósofo, estaba en la filosófica. Entonces, en esa época, de lo que estaban preocupados estos personajes que eran como filósofos matemáticos era pues de la axiomatización de las matemáticas, ¿no? Entonces, lo que planteaban era, a ver, si tenemos un sistema de axiomas, o sea, ni siquiera sabemos si dado un sistema de axiomas, es verdad que podemos probar o desprobar, ¿cómo se dice? O probar, o sea, probar la veracidad o que es falso un enunciado. Entonces, pues, en ese siglo, pues era como la gran cuestión, y incluso David Hilbert también propone o sostiene que debería de existir un procedimiento para determinar la veracidad o no de cualquier enunciado dado un sistema axiomático. Estas son cosas como más de lógica, mejor ni me pregunten porque ni siquiera sé mucho de esto. Pero el chiste es que Ramsey se interesó en esto y probó que la respuesta es sí existe este procedimiento, pero en un caso particular, no en general. Afortunadamente, porque después de unos años, de hecho él ya no lo vio, ya no vivió para saberlo, este personaje que es Gödel, pues prueba el teorema de incompletitud en donde la respuesta en general es no podemos tener un sistema completo. Entonces, bueno, es muy interesante que pues él estaba interesado en estos problemas de la fundamentación de la matemática y de la lógica, y fíjense cómo puse esto aquí, porque fíjense cómo dice, pero en el curso de esta investigación, pues fue necesario usar unos ciertos teoremas de combinaciones que tienen interés independiente, y entonces ahí es donde plantea sus dos teoremas
famosos, y ese es, pues, esos resultados son los que le dan el nombre a esta teoría, porque son de veras, pues, teoremas muy hermosos. No voy a hablar de ellos hoy, porque a lo mejor hubiera requerido un poco más de notación y son un poquito más complejos. Y hay otros teoremas de la prehistoria que ya contienen esa esencia, que es lo que quiero transmitir, la filosofía de la teoría de Ramsey. Entonces, fíjense, muchas veces a la teoría de Ramsey se le define así, como el estudio de la preservación de propiedades bajo particiones de conjuntos. O también encontramos en muchos lugares que esta definición, el estudio de la existencia de estructuras monocromáticas en universos coloreados. Y como dijo Emma en la presentación, yo me he dedicado desde hace muchos años a las coloraciones, y lo que más me gusta son el estudio de estos universos matemáticos coloreados. Y entonces, ¿qué rayos tiene que ver esto con esto? Pues es uno de mis objetivos en esta charla, que se entienda por qué estas dos frases son equivalentes y a qué me refiero con eso. Entonces, voy a empezar con otro ejemplo. Este es mi ejemplo 2 y es muy concreto y muy chiquito también. Se trata de soluciones de ecuaciones. Entonces, vamos a pensar en una ecuación. Acuérdense, mi camino es, mi objetivo es llegar a que entiendan por qué estas dos cosas son iguales, pero se los voy a explicar a través de este ejemplo. Entonces, piensen en una ecuación así sencillísima, esta ecuación. X más Y igual a Z. Pues esta ecuación y el universo en donde voy a trabajar así chiquitito van a ser los números enteros desde el 1 hasta el 5. Pues esta ecuación es soluble aquí, pues suena muy payaso, pero lo único que quiere decir es que aquí yo encuentro soluciones a esta ecuación. O sea que encuentro números de manera que la suma de dos de ellos es igual al tercero. Por ejemplo, 1 más 2 es igual a 3. O puedo repetir, 2 más 2 es igual a 4. O 1 más 3, pues también es 4. Perfecto, hay muchísimas soluciones. Pero imagínense que yo soy una villana, soy la villana de este mundo y quiero destruir esta propiedad. Yo quiero que esta ecuación ya no se pueda resolver. Y lo que voy a hacer para destruirla es partir el universo o el mundo en dos partes, una partición. Entonces, para que se entienda que es una partición y como el universo es tan pequeñito, les puedo poner aquí todas las particiones. Puede ser el total y el vacío, o puede ser estos en una parte y en otra parte, o pueden ser estos y luego así, ahí están todas las particiones. Y claro, como ya les dije, soy la villana, yo quiero que esta ecuación no se pueda resolver aquí. Pero, ¿quién gana? ¿Gano yo o gana la ecuación? Gana la ecuación porque ustedes, si tienen tiempo, verifiquen cada una de estas particiones y verán que en cada partición existe una de las partes en donde la ecuación sigue siendo soluble. Por ejemplo, agarro aquí cualquiera al azar. Aquí, ¿dónde vive la ecuación? ¿En esta parte o en esta? Vive en esta, porque acuérdense que puedo repetir, 2 más 2 es 4. Y así en todas. A esas ecuaciones se les llama ecuaciones regulares. ¿Y cómo podemos interpretar esto con coloraciones? De la siguiente manera. Esta palabra que siempre usamos, los que trabajamos en coloraciones o en teoría de Ramsey, de monocromático, monocromático. ¿Qué quiere decir? Primero, una coloración pues es así como la ven aquí. Yo elijo el universo que quiera, pueden ser los números, puede ser un grupo, pueden ser así como tablero de ajedrez, los vértices de una gráfica, las aristas de una gráfica, puede ser un mapa, y lo voy a colorear literalmente con un número finito de colores. Esto en matemáticas es una función,
Y las clases cromáticas, pues son las imágenes inversas de cada color, pero también suena muy payaso. Simplemente es decir, pues todos los elementos que son rojos constituyen la clase cromática del rojo. Todos los elementos que son verdes son la clase cromática del verde. Y lo que yo quiero saber es si la estructura que estoy estudiando prevalece dentro de una clase cromática, es decir, de manera monocromática. Mono es uno, cromática es color, entonces de un color. Aquí, por ejemplo, ya les puse para que puedan pues ver cómo las coloraciones y las particiones pues son la misma cosa, ¿no? Aquí les había puesto las particiones, pero es lo mismo que yo diga, bueno, pues estos son azules y estos rojos, estos son azules y estos rojos. Y entonces, ¿qué significa eso de que la propiedad se preserve bajo particiones? Significa que siempre voy a encontrar una solución de la ecuación x más y igual a z que sea monocromática, es decir, del mismo color. Por ejemplo, aquí 2 más 2 es 4, o aquí 1 más 2 es 2, etc. Entonces, pues de eso se trata es un poco la esencia de la teoría de Ramsey. Este es el teorema general de Schur, que es de 1916, y este es el artículo de Schur, que en realidad, nuevamente, él no estaba interesado en este resultado, estaba interesado en una versión modular del teorema de Fermat, del último teorema de Fermat. En esa época, pues, no estaba probado. Y bueno, en el camino a sus investigaciones de la versión modular del teorema de Fermat, se encontró con que necesitaba probar esto. De hecho, él lo plantea no como un teorema, sino como un lema. Y es exactamente lo que les acabo de explicar, pero en general, para cualquier número de colores, si nosotros ya hicimos el ejemplo para 2, pero para cualquier número de colores existe un número tal que todo esto al principio lo pueden leer como si el universo es suficientemente grande, las soluciones monocromáticas a esta ecuación son inevitables. Y para que se entienda mejor, o no sé si ya saltármelo, les puse otro ejemplo como para sentar más las ideas. Por ejemplo, para k igual a 4, ya hicimos para k igual a 2. Para k igual a 4 es como decir, nuevamente, yo soy la villana y quiero destruir la solubilidad de esta ecuación. Quiero que esta ecuación no tenga soluciones. ¿Y qué voy a hacer? Partir del universo, que es este. Dime, Emma, ¿me quieres decir algo? Sí, alguien pregunta en el chat, Sergio pregunta que si puede volver a explicar lo que es una coloración. Sí. Gracias. Igual y fue muy rápido. Una coloración es de X, es una función que va de X en cualquier conjunto de cardinalidad K. A este conjunto le llamamos los colores. Yo aquí le puedo poner rojo, amarillo, verde. Sí tiene razón la persona que preguntó, me fui muy rápido. O le puedo poner color 1, color 2, color 3. Una coloración, es simple y sencillamente una función. ¿Qué es una función? A cada elemento de X le asigno un color. Entonces, ¿cómo pensamos o cómo visualizamos a las coloraciones cuando estamos trabajando con coloraciones? Pues en vez de ver esto, lo que estamos viendo es esto. Digo, por ejemplo, tengo un tablero de ajedrez, ¿no? Esto es una estructura matemática, lo pueden ver como un mapa o pueden ser las coordenadas enteras de en Z2 cruz Z2, o sea, hay muchas matemáticas ahí dentro. Entonces, a cada elemento le voy a asignar solo un color, verde, este rojo, sin restricciones. A veces se habla de coloraciones en gráficas y se ponen restricciones, pero en este caso, en el caso de la teoría de Ramsey, vamos a hablar de coloraciones en general. Simplemente piensen en esto. Tienen su universo matemático favorito. Puede ser algebraico, geométrico, combinatorio,
de lo que topológico, de lo que quiero. Y es, por lo general, eso es un conjunto con unas reglas pues que pueden ser algebraicas, geométricas, lo que quieran. Y a cada elemento de ese conjunto le van a asignar un color. Y eso, lo que en el fondo es una partición. Es decir, todos los rojos pertenecen a un equipo, los azules a otro, los verdes a otro. Y lo que queremos saber es estudiar todas las posibles maneras de colorear un universo. Lo que queremos saber, así como aquí, como les digo, la villana, mi universo es números enteros. Yo quiero saber si puedo partir el universo, destrozarlo, de manera que ya no se pueda solucionar esta ecuación en ninguna de las partes. O bien, quiero colorear los números de manera que no exista una solución monocromática, es decir, del mismo color. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Pues nos dice Schur que no, que siempre va a ganar la ecuación. Si el universo es suficientemente grande, siempre va a existir una solución monocromática de tu ecuación. Y aquí, por ejemplo, les puse, para 4 colores, necesitan que el universo sea de longitud 45. O sea, necesito 45 números enteros para garantizar esta propiedad. Con 44, ustedes pueden colorear los números sin soluciones monocromáticas. Pero con 45 no. Aquí les puse las cajitas como para que verifiquen esto, pero me quiero ya saltar esta parte porque si no, no me va a dar tiempo. Lo que sí les quiero decir es que en teoría de Ramsey hay dos tipos de problema. Los problemas de existencia, que es como el teorema de Schur, que me dice, existe, aquí está subrayado, existe un número que cumple algo. Y los teoremas de encontrar ese número, el problema de determinar ese mínimo entero que ya sabemos que existe por el teorema de Schur, eso es dificilísimo, dificilísimo. Por ejemplo, ya sé que es difícil de digerir esto, pero después al que le interese, con calma, puede pues volverlo a leer a su ritmo y hacer ejemplos y meditarlo. Pero fíjense, resulta que ustedes pueden probar que S de 2 es 5. S de K está definido aquí en el mismo enunciado del teorema. Es el mínimo entero tal que bla, 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 bla. Ustedes lo pueden estudiar. Lo único que me interesa enfatizar es que esto se puede probar como un ejercicio leyendo esto. Esto incluso también con más esfuerzo. Esto probablemente ya requiera un poquito más. Y esto es reciente, es como hace algunos años, y se utilizó algoritmo, la computadora, ¿no? Está hecho como a fuerza bruta con inteligencia, pero con muchísimas horas de computadora. Y estos 5 valores son los únicos valores que se conocen de manera exacta en la actualidad. Nadie en el mundo sabe cuánto vale S de 6. Entonces, determinar estos números es dificilísimo. Y yo cada vez que le platico esto a mis alumnos, que luego son así de carreras de computación y saben programar muy bien, me dicen, ay, sí, yo fácil. Y no, esto es muy difícil. Yo creo que ninguno de aquí vamos a vivir para conocer el siguiente. O sea, ya, aquí hay un no. Entonces, bueno, más o menos para que sepan de qué se tratan estos problemas. A ver, vamos a ver qué sigue. El teorema de Van der Waals, lo puse aquí ya nada más por respeto, pero no lo voy a contar. Es la misma idea, pero estudia, en vez de soluciones a cierta ecuación, la existencia de progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es esto, pero no importa si ahorita no lo entienden, es una estructura muy rica, sobre todo desde el punto de vista aditivo,
Y la otra cosa que quería enfatizar es que en los teoremas de tipo Ramsey, no necesariamente el universo tiene que ser finito, como los ejemplos que hemos visto, sino que puede haber, el universo pueden ser infinitos, como el conjunto de enteros positivos. Luego, otras cosas que quería mencionar, pues para decirles, como prometí, un poquito de mi trabajo, es, por ejemplo, ya les dije yo que Schur ni Van der Waals se conocieron, trabajaron de manera independiente. Schur mostró su teorema, que aquí lo puse con otro lenguaje, pero no importa, y Van der Waals el suyo, que aquí lo puse con otro lenguaje, pero no importa. Lo que les quería platicar entonces es que luego Schur tuvo un alumno de doctorado, pues que es Richard Rado, y él hace una generalización a ambos. Y fíjense, aquí estas, pues lo plantea así, ¿no? Como sistemas de ecuaciones lineales, homogéneas. Y bueno, define regular, ya sé que no lo he hecho, pero el chiste es que o sea, como que quiero enfatizar en eso, ¿no? En cómo se va construyendo la teoría y cómo la gente nueva pues va recopilando todo y va llegando cada vez más lejos y más lejos y más lejos. Entonces Rado prueba algo muy impresionante que es no solo para ecuaciones o para sistemas de ecuaciones o para progresiones aritméticas, perdón, sino para cualquier sistema de ecuaciones lineales homogéneas y caracteriza cuáles sistemas son regulares y cuáles no. Es decir, cuáles se pueden matar con las particiones y cuáles sobreviven sin importar la partición. Y bueno, sé que no estoy siendo específica, pero es nada más como una idea de cómo se va desarrollando la teoría. Otros teoremas importantes, pues el teorema de Ramsey, del cual no hablé, en un caso particular, y a lo mejor algunos lo han escuchado, pues es como el universo son las aristas de una gráfica completa. Otro caso muy interesante que a mí me gusta mucho, es el teorema de Hales-Hewitt, que es así como que es bonito porque es como una generalización del juego gato. ¿Se acuerdan del juego gato? Así se le llama en México. Que se juega aquí, por ejemplo, en este tablero. Tache cruz y a ver quién hace una línea. Y cuando empatamos en el gato, lo que tenemos es una 2 coloración sin líneas monocromáticas. ¿Verdad? Ese es un empate. Nadie ganó. No hay líneas monocromáticas. Y lo que dice Hales-Hewitt es que eso es porque estamos en muy poquita dimensión. Dice que para cualquier número de jugadores siempre se puede ganar si la dimensión es suficientemente alta. Aquí ya les puse dimensión 3, pero luego piensen en 4, 5, 6. Entonces, es precioso, pero pues ya no da tiempo. Y ya para finalizar, porque creo que ya nada más tengo 5 minutos, o cuánto dinero tengo. Ay, dinero, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? No, o sea, de entrada hasta la 1 está perfecto, no porque iniciamos 5 o 10 minutos. Ok. Como yo la había puesto de 45 minutos. No, entonces, adelante. Bueno, entonces, ahora, pues en estos minutos que me quedan, pues les quiero hablar de las variantes. Aquí, con respecto a lo que me preguntaron, ¿no? Nuevamente, ¿qué es una coloración? Lo voy a repetir. Tú elige tu universo matemático favorito. Una coloración es simplemente una función del universo, entendido como un conjunto, y en donde a cada elemento de aquí se le asigna pues un color. Color 1, color 2, así hasta pues el número de colores que tú quieras. ¿Qué hace la teoría de Ramsey? Estudia la existencia de estructuras monocromáticas. ¿Qué quiere decir monocromáticas? Todas del mismo color. ¿Cuáles? Aquí nada más puse 2 variantes, que son pues las que yo he trabajado y las que a mí me gustan más, pero hay otras. Esta que fue como en la que más me empecé a formar
se le llama la teoría anti-Ramsey y se refiere a que en vez de estudiar estructuras monocromáticas, vamos a estudiar estructuras heterocromáticas o arcoíris. En la literatura en inglés ya se acuñó, ya ganó el término rainbow. Ajá, entonces, rainbow structure. Y vamos a ver si existe rainbow esto y rainbow lo otro. Y entonces, pues, eso es en lo que yo más me he especializado. Yo quiero encontrar, por ejemplo, una progresión aritmética, pero que todos sus elementos tengan diferente color. O una solución a una ecuación, pero que todos sus elementos tengan diferente color. Y la última variante es la que se llama teoría de Ramsey de suma cero. Para eso le tenemos que dar una estructura algebraica al conjunto de colores, o sea, como que son números en algún grupo, y luego vamos a ver cosas que sumen cero, ¿no? O progresiones aritméticas que sumen cero, o soluciones de cosas que sumen cero, o en la variable que quieran, el universo que quieran, pues estas son las diferentes pues, estructuras que se pueden estudiar dada la coloración. Entonces, aquí les ponía un poco la historia de cómo se desarrollaba la teoría de Ramsey, anti-Ramsey, pero me lo voy a saltar y lo único que quiero enfatizar es que en la teoría anti-Ramsey, que es bastante reciente, miren el año, este es uno de los primeros resultados, lo que se hace es no hablar de toda coloración, sino de toda coloración equipartita. Eso quiere decir que no podemos tener coloraciones así tan desbalanceadas en donde haya muchos azules y poquitos rojos y poquitos verdes. Necesitamos que todos los colores se usen suficiente, porque si no, no se puede garantizar nada. Entonces, siempre se le pone esta condición de equipartita. Y aquí hay otros resultados, pues para enfatizar que siempre le ponen equipartita, y consideran, pues, este es el análogo de Schur, este es el análogo de Van der Waerden, este es otro famoso que se llama de Sidon, y por ejemplo, ya hace algunos años con mis colegas Jesús de Loera, Rubén Laech, Débora Oliveros y Roldán Pensado, estuvimos trabajando en la versión heterocromática del teorema de Radó. Es decir, consideramos sistemas de ecuaciones lineales homogéneas y determinamos cuándo sí y cuándo no cumplen la propiedad, pues como correspondiente a anti-Ramsey, o sea, que la existencia de soluciones arcoíris. Y bueno, no voy a explicar todo lo que dice aquí, pero pues más o menos ahí estuvimos jugando, muy divertidos, trabajando en este proyecto. Y finalmente, la otra de las variantes que les decía, la de suma cero, que también ha sido, pues me interesa muchísimo. Este ha sido un trabajo más reciente. Fíjense, aquí es sencillísimo. Nada más, los colores, en vez de, los pueden pensar como rojo y azul, o los pueden pensar como los números, literalmente, los números enteros, -1 y 1. Y el universo, pues, puede ser otra vez infinito o puede ser nuevamente los números enteros. Entonces, una coloración con estos colores de los números enteros se ve así. Y lo que queremos saber, entonces, estos objetos, aunque parezcan así de bobos, son muy interesantes. Lo que queremos saber es si aparecen progresiones aritméticas de suma cero. Ese sería el análogo al teorema de Van der Waerden, pero de suma cero. Y en realidad, si lo piensan, ¿qué quiere decir de suma cero? Pues que tenga el mismo número de menos que de máses, para que al total, el menos con el más se elimina y al final suma cero. Pues fue en un trabajo conjunto con mi colega queridísima Adriana Hansberg y Yair Caro. Demostramos, sí, pues como el análogo al teorema de Van der Waerden, pero en este contexto. Y bueno, y actualmente me encuentro trabajando en de Hales-Hewitt, que les digo que es bien interesante,
y pues con las diferentes variantes. Y pues ya, muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ay, muchísimas gracias, doctora. Gracias, Emma, a ti. Nos ha gustado mucho. Filtré una pregunta por ahí que se hizo a mitad de la charla. Muy bien. Y la pregunta a Lili, y es si el lema de Schur vale para cualquier ecuación o solo vale para algunas. Sí, pues es una buenísima pregunta, que Aline me dijiste, ¿verdad? Aline. Sí, hola Aline. Justo, o sea, ya te regresaste en el tiempo. Cuando estaba Schur, acuérdate, fíjate, es muy interesante, me estoy regresando. Schur estaba trabajando, es que así son las matemáticas, estaba trabajando en su versión modular del teorema de Fermat. Nada que ver, teoría de números y nada que ver. Y entonces encuentra este lema y justamente se pregunta lo mismo que tú te preguntaste, Aline. Pues si es cierto para esto, ¿será cierto para otras ecuaciones? ¿O para qué ecuaciones será cierto? Esa fue la pregunta que se hizo Schur. Y esa fue lo que le planteó a Radó, que entonces llega el estudiante y el investigador, un proyecto, ¿qué le pongo? Pues sí, a ver, busca otras ecuaciones que cumplan esto. Y el estudiante buenísimo, ¿qué hizo? Pues rápido, todas las ecuaciones lineales, homogéneas, y las caracterizó, las que sí cumplen y las que no. Si te interesa, Lynn, luego me puedes escribir y te mando dónde puedes estudiar esto. Y luego ya, pues ahora sí que, bueno, no había beca en esa época, pero todavía le quedaba tiempo. ¿Y ahora qué hago? Pues no solo ecuaciones, sino sistemas de ecuaciones, ¿no? Esto lo pongo así como una matriz por un vector X, esto debería ser un vector, o sea, no se entiende bien, pero puedes elegir un sistema de ecuaciones. Y eso es muy interesante, fíjense, porque eso tiene que ver con politopos, padrísimo, en diferentes dimensiones. Por ejemplo, espero sí haberte contestado, Aline, la respuesta es sí, están caracterizadas las ecuaciones, las que sí y las que no. O sea, ahí ya no hay trabajo. Pero, por ejemplo, ecuaciones cuadráticas o otro tipo de ecuaciones, ahí hay muchísimos problemas abiertos que no se conoce la respuesta. Entonces, bueno, y lo que les decía de los politopos, este trabajo, tanto Débora como Jesús son expertos en politopos, porque claro, cuando tienes sistemas de ecuaciones, pues puedes pensar como que son planos, y eso te hacen un politopo, y lo que queremos ver son, es decir, es una teoría muy bonita, en mi opinión, la teoría de Ramsey, porque depende de qué universo elijas, pues te puedes ir con las herramientas de lo que haya sido tu formación, ya sea de teoría de números, de geometría, de álgebra, es muy bonito, puede adquirir el sabor que más te guste, dependiendo de dónde pongas el problema tipo Ramsey. Ok, muchas gracias. Anímense a hacer sus preguntas por el chat. Yo tengo una pregunta. Adelante. Claro. Bueno, al principio mencionabas que la teoría de Ramsey, sí. Bueno, o sea, como que una de las virtudes que tiene es que pues estudias tu universo matemático y dado un número muy grande de elementos, como que van surgiendo sí. Patrones, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, mi pregunta es, si han utilizado todo esto para estudiar, por ejemplo, los números primos o cosas así, ¿no? Que o sea, no sé, siento que hay algo por ahí que es de seguro muy interesante. Sí, es correcto, es muy interesante. La teoría de Ramsey es muy amplia y hay una parte muy importante que se intersecta con teoría de números. Pero con respecto a lo que entonces sí, efectivamente, pues hay resultados como, como que no salen tanto los primos porque va como en la otra dirección. No sé de qué manera se podría plantear, pero quiero decir, los números primos
pues son como lo menos estructurado que, o sea, en el sentido en el que yo estoy hablando de estructura, digamos, en la teoría aditiva de números, que es lo que por lo general se usa, lo que se considera con mayor estructura es la progresión aritmética. Y entonces, pues como que a ver, ya no sé si voy a decir una mentira. Pues sí, sí se conecta, Sergio, Alberto, es súper interesante. Tú puedes, ahorita me estoy acordando, por ejemplo, pregunta, esta es una pregunta famosísima, o sea, ligas mayores. Universo, a ti te gustan los números primos. Universo, el conjunto de los números primos. Pregunta, ¿existe una progresión aritmética ahí, arbitrariamente larga? Pues esa es una pregunta muy difícil, muy famosa, que ya resolvieron ahí, te digo, ligas mayores, pero que se puede plantear en estos términos porque finalmente los números, o sea, tú puedes decir, mi coloración son los números primos por un lado y los números compuestos azul y rojo. Y entonces puedes plantear ahí este tipo de preguntas. Más o menos, no sé si te contesté. Gracias. Bien, aquí hay otra pregunta y Andrea Alba pregunta, ¿podría explicar un poco, me imagino, sobre su resultado en Ramsey suma cero? Sí, Andrea, ¿verdad? Sí. Entonces, ya sé que me fui un poco rápido, pero pues eso era lo que quería, causar interés y dejarles así una embarrada. Entonces, me da mucho gusto que me pregunten. Fíjate, en suma cero, mira, mejor te lo pongo aquí. Primero, aquí. En la teoría de Ramsey de suma cero, el juego se trata de esto. Eliges un universo el que más te gusta. Yo elegí los números enteros. Y luego, los colores, ahora ya no van a ser colores, van a ser números. Números, ¿a qué me refiero con números? Pues en un grupo, o sea, que tienen una estructura aditiva, ¿no? Una operación, y un elemento neutro, y entonces, si yo elijo un subconjunto de estos números, pues me puedo preguntar cuántos suman, y si suman 0, si me gusta, el 0 del grupo, y si no, pues no me gusta. Ejemplo sencillísimo, Andrea, ya, o sea, sin tanto rollo, vamos a pensar en los colores que sean el número -1, el número -1 de los enteros y el número 1 de los enteros. Entonces, estos van a ser los colores. Y mi universo dije que eran los números enteros. Entonces, por ejemplo, aquí no sé desde dónde empiezo, porque me tapa la pantalla. Puede ser el 1, le tocó el color más. Este es el 2, le tocó el color menos. Este es el 3, le tocó el color menos. Al 4 le tocó el más. Esto es una coloración con +1 y -1. Y yo me pregunto, ¿existe una progresión aritmética, por ejemplo, de longitud 4 que sume 0? Pues aquí la tengo. Sí, aquí la encuentro. Una progresión aritmética es 4 números que tengan la misma diferencia. Pero tú nada más piensa en estos números, en estos 4 seguiditos. Pues tengo 2 más y 2 menos, esto suma 0, bien, sí existe. ¿Puedo garantizar que esto siempre sucede o puedo inventarme otra coloración en donde no aparezcan progresiones aritméticas de suma 0? Lo que demostramos, esto lo dije muy rápido, es sí. Lo que demostramos es lo siguiente. Para cualquier longitud que tú quieras, Andrea, de progresión aritmética, yo te puedo dar qué tan grande tiene que ser el universo para garantizarte, pongo las manos en el fuego, que cualquier coloración de estas contiene una progresión aritmética de esa longitud de suma 0. Ese es el resultado. No sé si lo expliqué bien.
Ok, muchas gracias. Y me surge la pregunta si este número, por ejemplo, el de la progresión aritmética, si encontrar, por ejemplo, estos números no serviría para encontrar los números de las soluciones de ecuaciones que nos preguntaba al final, que nos presentaba al principio, perdón. Ajá, no lo sé, ahorita de momento pues tendría que pensarlo, pero tienes buena intuición porque sí es verdad que estos números están relacionados y por lo general existen como traductores entre uno y el otro. Por ejemplo, los números de Schur tienen que ver con los números de Ramsey, clásicos de las gráficas, si puedes establecer un puente, ¿no? Entonces, un puente o un diccionario. Entonces, sí, es probable que esto exista y pueda servir, pero no lo sé. Uh-huh. Y lo mismo, encontrar estos números es dificilísimo. Pero qué padre, ¿no? Porque así tenemos trabajo. Uh-huh. Bien, hagan sus preguntas, todavía tenemos tiempo. A mí me surgió otra, no sé si esté formulada medio ambiguamente, pero como se buscan tanto estructuras monocromáticas como heterocromáticas, o sea, ya estudiando los problemas, ¿qué aparecen más? O sí eso, o sea, ¿qué es más fácil con que te encuentres? ¿Algo monocromático o algo heterocromático? También es muy buena pregunta, Emma. Fíjate que o sea, hay una gran diferencia entre lo monocromático y lo heterocromático. Aquí te lo voy a poner. Lo monocromático es lo clásico y los resultados aquí son para toda coloración existe esta cosa monocromática. Lo heterocromático es más difícil porque bueno, es más, o sea, no difícil de trabajar en esos teoremas, sino es más, es más, a ver, ¿a qué me refiero? Es más difícil que existan estas estructuras porque necesitamos poner condiciones en la coloración. Para los resultados para monocromático, si te fijas, a ver si encuentro uno, como el de Schur, bueno, aquí, aquí o ¿no? Para bla, toda K coloración, toda, contiene una cosa monocromática. Y en cambio, en los heterocromáticos, que los puse aquí, hay que poner siempre, fíjate, aquí por eso puse todos estos ejemplos, hay que poner siempre una condición extra en la coloración, porque si no, no es verdad. Entonces, esa es la gran diferencia. Lo monocromático sí aparece todo el tiempo. Para garantizar lo heterocromático te tienes que meter se le dice, a la densidad de las clases cromáticas, o sea, a qué tan grandes son las clases cromáticas, porque con clases cromáticas pequeñitas, si pones así todo azul, uno rojo y dos verdes, suceden cosas, digamos, no deseadas para la teoría. Entonces, hay otra, es que hay un mundo, es un mundo. Hay otra, ahorita como me planteaste la pregunta, me hizo acordarme de que hay otra rama que se llama la teoría canónica de Ramsey, no sé por qué le pusieron así, que se trata de la combinación de yo quiero garantizar o una estructura monocromática o heterocromática, o sea, las dos como conjunto, o una o otra. Pero pues ahí por ejemplo, ¿qué tal si quieres ambas? Bueno, pues no sé. O sea, hay muchas variantes que se pueden considerar. Aquí yo solo, pues, puse con las que yo he trabajado. Ya, entonces en cierto sentido sí es como más difícil hallar estructuras Sí, heterocromáticas. lo que pasa es que, no me atrevo a decir que, o sea, no es más difícil de trabajar en esto. Yo diría que la parte clásica es más difícil, o sea, en la parte clásica ya no hay muchos avances, ¿no? Y esta parte es más nueva, aquí se pueden plantear proyectos, pues, para mortales, ¿no? Como nosotros. Entonces no es más difícil en el sentido que sean más difíciles los problemas, pero es más difícil que aparezcan las estructuras heterocromáticas, pues sí, porque hay que ponerle restricciones. Por eso son las restricciones en la propia coloración. Uh-huh.
Digo, nada más para que quede claro que no es más difícil de trabajar, sino que las estructuras emergen más difícilmente, digamos. Ok, muchas gracias. Bueno, esperemos un poquito si alguien tiene otra pregunta. Bueno, pues parece que ya no hay. Ah, sí. Noemí pregunta, ¿por qué basarse? Ay, una disculpa. Ay, es que creo que está incompleta, porque dice, ¿por qué basarse en una estructura de colores para la resolución de estos? Pero es más que faltó algo. A lo mejor sí escribí. Noemí, si estás por ahí, ¿quiénes son estos? ¿Estos problemas a lo mejor? Pues sí, bueno, de todos modos creo que no entiendo bien la pregunta. Sí, nada más dice, ¿por qué basarse en una estructura de colores para la resolución de estos problemas? A lo mejor a lo que se refiere es que, pues esto que les digo de que, o sea, ¿por qué pensar en colores? Pues bueno, no sé a quién se le ocurrió, ¿no? O sea, finalmente las coloraciones pues, son funciones, las funciones y más las pensamos como particiones, ¿no? Aquí en esta se explica, pero no quería ser muy técnica. Cada vez que uno tiene una función, aquí de un conjunto X a un conjunto finito, digamos de K elementos, que puede ser este o otro, pues uno puede definir las imágenes inversas, ¿no? Para cada elemento de aquí, que en este caso estamos llamando colores, para cada color, pues defino el subconjunto de elementos en X, que fueron, cuya imagen es el Y, ¿no? ¿Qué es lo que les digo? Es lo mismo que decir, pues si esto es una función, el universo completo, pues es la unión de los rojos, o sea, los rojos, los azules, los amarillos, los verdes, ¿no? Esto es una partición formalmente, que es una partición, así como se estudia en matemáticas discretas de primer semestre, pues es una colección de subconjuntos cuya unión es todo el total y 2 a 2 su intersección es vacía, ¿no? Pues claro, si proviene de una función, eso es lo que sucede. Y entonces, pues uno podría quedarse aquí trabajando, pero los seres humanos somos como muy visuales. Entonces, no sé a quién se le ocurrió, pues interpretar esto de manera visual o valga la redundancia, visualizarlo así con colores. Pues uno está en el pizarrón y está dibujando, visualmente llama más la atención, ¿no? Estos vértices son los rojos, estos los amarillos, estos los verdes, y yo estoy buscando una estructura. Entonces, a lo mejor a eso se refería Noemí. Es cierto, la interpretación de los colores es una interpretación visual que nos ayuda a trabajar, pero la formalización pues son simplemente funciones o particiones, como lo quieran ver. Sí, yo creo que eso la contestaba porque después la completó y puso, soy nueva en la facultad, pero ¿de dónde salió la idea de usar las estructuras monocromáticas en vez de seguir trabajando algebraicamente? Exacto. Pues yo creo que fue pues a alguien se le ocurrió y se hizo como moda. No es cosa mía. Y es ciertamente práctico para trabajar.
pensar en colores. Porque claro, en el proceso de hacer investigación uno siempre pues tiene sus pizarrones llenos de estas cosas y los artículos no tienen ni dibujos, ¿no? Son puro así. Son En grises. realidad pues sí, ¿no? Este balance entre el formalismo y la intuición. Pero sí, ciertamente lo de los colores es una representación y en realidad todas las matemáticas formales están aquí. Bien. Y Samuel pregunta que si es válido el teorema de Van der Waerden, bueno, espero decirlo bien, suma cero para los enteros módulo algo. Ah, buenísima pregunta. Fíjate que, a ver, espérame, déjame acuerdo. Ah, sí. Sí es válido. Siempre que tengas un teorema para los enteros, se puede implicar para módulo. Pero me gusta mucho la pregunta porque, o sea, para los enteros módulo algo, que en realidad ya, si lo piensas, lo que estás pensando, era, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Samuel, lo que estás pensando, Samuel, es que tu universo es un grupo cíclico, como circulito así. Entonces las progresiones aritméticas pues pueden dar vueltas, ¿no? Eso, y también las soluciones, eso es súper interesante. Yo también he trabajado mucho en grupos cíclicos, sobre todo de orden primo, y ahí se puede, pues sí, o sea, el problema cambia mucho. Lo que puedes hacer es, o sea, la existencia la obtienes como corolario del problema en los enteros o en el intervalo de enteros. Pero determinar los números se vuelve muy interesante en el grupo cíclico. Entonces, sí, cambiar a ese universo es muy interesante, sí está trabajado. Yo en particular he trabajado mucho en eso, pero que hay muchos problemas abiertos también. Los hay, Samuel, si te interesa. Ajá. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Sí, le agradezco. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. Oye, ¿y todo esto sí es lo mismo cuando hablan del problema de los 4 colores de un mapa? O sea, ¿sí están hablando como de cosas parecidas o es algo diferente? No, es diferente, fíjate, qué bueno que lo preguntas porque, ajá, y de hecho yo he trabajado en las dos como áreas, pero son áreas muy diferentes. Okay. El teorema de los 4 colores sí es de coloraciones también, pero no es de teoría de Ramsey. La filosofía es muy diferente. En el teorema de los 4 colores, y puse aquí el dibujo, ¿no? Este es típico, lo saqué de internet. Uno piensa en un mapa como esto, que es finalmente pues las regiones geométricas, bueno, se puede definir formalmente, y entonces a cada región le asigna un color. Pero ahí sí pones restricciones que son, no quiero que 2 regiones vecinas o adyacentes pues tengan el mismo color para no confundirme. ¿Cuál es el mínimo número de colores con que yo puedo colorear cualquier mapa? Eso tiene que ver con el número cromático, por ejemplo, de gráficas planas. El número cromático es un parámetro en la teoría de coloraciones, pero ahí es muy, muy distinto. Lo que se intenta es optimizar el número de colores bajo cierta restricción. Y en la teoría de Ramsey no es, yo quiero hablar de todas las coloraciones, y quiero ver qué subestructuras emergen de manera monocromática o heterocromática o de lo que quiera. Pero sí, muy buena observación. Son teorías distintas. Aunque nos apoyamos con la visualización de los colores en ambas para trabajar. No, ok, gracias. Si alguien tiene otro comentario, pregunta para la doctora.
Pues bueno, creo que ahora sí ya no hay. Gracias. Le agradecemos infinitamente por haber aceptado hablar hoy. Al contrario. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a nombre de Sergio, del profesor Gil y mío. Y por supuesto está invitada al resto de las conferencias si tiene oportunidad de asistir. De hecho, sigue el doctor Ricardo y él va a hablar de lógica, entonces creo que pega bien. Vale, me voy a quedar. ¿Aquí en la misma sesión? Hay otro link. Me parece... Sí, pero sí lo tengo en el correo. Mira, sí. Ya lo pusieron. Es ahorita a las 2. Ajá. Y bueno, le agradecemos y agradecemos a todos los que vinieron. Ojalá que se hayan divertido. Muchas gracias. Voy a copiar el link porque está más fácil copiarlo de aquí. Pues muchísimas gracias, al contrario, a todos por asistir y a ustedes por invitarme. Y qué bonito que celebren este Día Internacional de las Matemáticas. Muy padre. Bueno, gracias a todos y nos vemos en un ratito. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, Gil. Adiós. Gracias, Sergio. Adiós.